Hola a todos, todas, les doy la bienvenida a esta clase sobre tecnologías de la comunicación en el siglo XX. Principalmente vamos a abordar el impacto de la radio y la televisión en la sociedad y los conceptos. Principalmente vamos a hablar de la radio y la televisión en el siglo XX, principalmente en los conceptos que se generaron y la teoría que se desarrolla después sobre lo que se va a llamar los mass media o medios de comunicación masiva. Para empezar, ¿por qué hablamos de comunicación masiva? Porque la expansión de la información fue tan importante en este periodo que se crearon enormes audiencias, como nunca había habido en la historia de la comunicación hasta el momento. La innovación tecnológica, los cambios en la comunicación permitieron que esos avances posibilitaran el desarrollo de la radio por un lado y la televisión. Esa influencia se fue transformando cada vez más en parte de la vida cotidiana de las personas y fueron generando conceptos propios de la audiencia, como por ejemplo la opinión pública o como por ejemplo la sociedad de masas. ¿Qué pasó en este periodo histórico? Bien, nosotros reconocemos grandes momentos en el desarrollo de la historia de la comunicación. Por ejemplo, el primer desarrollo que nos habla de una comunicación masiva, innovadora y que genera cambios en la tecnología que logran que esos mensajes lleguen a gran cantidad de personas, es, por ejemplo, el desarrollo de la imprenta. La imprenta sacó a los libros de la alta cultura, de las iglesias, de aquellos que podían hablar latín y entonces tenían acceso a la cultura ilustrada para llevar esos textos a gran parte de la población. Sin embargo, nunca fue un medio tan masivo como lo fue la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, hasta entrado y finales del siglo XX, era analfabeta, no sabía leer y escribir. De hecho, hoy en día son índices muy bajos en la mayoría de los países industrializados, los índices de analfabetismo. En cambio, la radio y la televisión hicieron y posibilitaron un acceso total casi a la población en su conjunto. Bien, por un lado la radio, que fue esta herramienta que aparece como un dispositivo de comunicación durante las guerras, la idea de ondas radioeléctricas que llegaban a distintos puntos, sirvió mucho para la comunicación entre los ejércitos y para la organización y logística militar, pero luego va a tener un alcance más global como tecnología de comunicación masiva y sobre todo como comunicación a nivel nacional y mundial. ¿Cuál es el desarrollo que posibilita esto y que de alguna manera le da relevancia? Bueno, son los modelos, lo que llamamos regímenes totalitarios, los que empiezan a utilizar esto como uso de propaganda y de movilización social e ideológica. Estamos hablando sobre todo en el periodo de entreguerras, entre 1920 y 1930, en la Alemania nazi, en la Italia fascista y también en la Unión de Repúblicas Soviéticas. Fue fundamental la figura de la radio para de alguna manera cohesionar a sociedades que estaban un poco fragmentadas y golpeadas por la crisis. Esos modelos totalitarios generaron una audiencia como nunca antes se había visto y también un orden y un control social inusitado. De hecho, el concepto de sociedad de masas, un concepto que trabaja mucho Ortega y Gasset, nos habla de una sociedad que opera y se mueve como un individuo donde prácticamente nadie podía salirse de esa cohesión nacional. En Argentina es uno de los países precursores de la radio, donde hubo algunos estudiantes de medicina
a los que se llamaban los López de la Azotea, Susini, uno de los más nombrados, que fueron los primeros en hacer una transmisión a través de la radio, y Argentina también fue uno de los países pioneros en el desarrollo de la radio como medio de comunicación a nivel nacional y por extensión, porque fue un fenómeno muy expansivo, también latinoamericano. También hay registros de la publicidad, una publicidad más parecida a la publicidad que conocemos hoy en día, una publicidad que no apunta solamente a hablar y dar información sobre un determinado producto, sino a un aspecto más emocional. Bueno, este aspecto se empieza a desarrollar a través de las producciones radiofónicas, que no solamente eran propaganda, que no solamente eran información que difundían los gobiernos en su momento, sino que también había mucho entretenimiento, radioteatros, entrevistas, ciclos de conferencias, etc. Esta cultura del consumo expandió muchísimo los mercados y la proyección que empezaron a tener las marcas a través de los medios de comunicación masiva fue mucho mayor. También algo que se estudia y se analiza mucho es la creencia en los medios. El rol sobre todo de la radio que va a tener a principios en sus inicios, a mitad del siglo XX, es fundamental para analizar ciertos fenómenos. El ser humano de por sí es un ser creyente, pero tal vez en sus inicios podríamos ver algunos registros de algunos procedimientos y formas de recepcionar los mensajes tal vez más ingenuas a los que vemos hoy en día. Un ejemplo de esto es el caso muy mencionado. Hay algunos registros científicos sobre esto, sí hay mucho mito, pero sí se generó un gran impacto y un gran debate a través del caso de la Guerra de los Mundos, que seguramente habrán visto parodiado y lo habrán, independientemente de que conozcan el caso o no, lo habrán visto como referencia en películas, en cine, en días de radio de Woody Allen hay una referencia clara a esto, en episodios de Los Simpsons, etcétera, etcétera. Bien, cuando hablamos de la Guerra de los Mundos nos referimos principalmente a un radioteatro que hubo sobre una obra, un radioteatro que hizo Orson Welles, un gran dramaturgo, director de cine y actor de radio, sobre una obra de Herbert Wells, un apellido parecido tenían además, sobre una invasión extraterrestre en la Tierra. Sobre esto, bueno, no se sabe a ciencia cierta cuál fue el impacto real que tuvo. Lo que sí es cierto es que generó una psicosis colectiva, que la gente escuchó este radioteatro pensando que era un noticiero y muchas personas dudaron de que lo que estuvieron escuchando fuera cierto y se encendieron con muchas alarmas en Estados Unidos a través de esto, independientemente de el impacto que haya sido mayor o menor a los registros que después hubo. Lo que sí es cierto es que hay una creencia en los medios de comunicación, que después, a través de los años y a través de, bueno, mucho desprestigio que fueron construyendo los mismos medios de comunicación, se mira lo que se ve, lo que se lee, lo que se ve en la radio y en la televisión con mayor escepticismo de lo que se podía consumir en su momento. Por supuesto, tiempo después de la radio, no mucho después, surge la televisión. La televisión, como una forma de innovación cultural, es un medio sumamente popular a través de la difusión de imágenes, primero en blanco y negro y después en color. Fue un género que se fue trabajando y resolviendo cada vez con mayores dispositivos técnicos y generando mayor impacto en la población. La televisión fue sin duda
una creadora de valores y de construcción de la identidad, creando también una narrativa propia y transmitiendo mensajes en diversos formatos televisivos. También muy importante para analizar el impacto de la publicidad. Fue un medio que fundamentalmente trabajó con distintos tipos de publicidades y que logró de alguna manera implicitarlas, esas publicidades, no solamente en el espacio de fragmentos publicitarios entre programa y programa, sino inmerso en las mismas culturas, ¿no? En ropa que llevaban determinados actores, en consumos que tenían estos mismos, en lugares que visitaban, en, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con la televisión que fueron llegando rápidamente a las costumbres, a las prácticas de las personas día a día. Ese rol de la televisión formó valores, formó un pensamiento, sobre todo de las principales productoras de televisión que buscaron esto a nivel mundial, que hoy son muchas, pero en esa época estaban mayormente concentradas en Hollywood, y también en establecer determinado tipo de modas. Otro efecto, por tanto, que se empieza a estudiar a raíz del gran avance y del gran desarrollo de la radio y de la televisión, es poner el foco en la concentración de medios. Hay un informe de la UNESCO, que es el informe McBride, que advierte ya hace muchas décadas atrás el problema que había de que los medios cada vez estuvieran más concentrados. ¿A qué llamamos medios concentrados? Es decir, a grandes cadenas de multimedios que van de alguna manera expandiéndose y dejando cada vez menos lugar para que se escuchen diferentes voces. A un diario que a su vez compra un canal de televisión, que a su vez compra una radio, y todo se concentra en el mismo grupo mediático. Los hay en cada país que uno analice, hay 3 o 4 empresas, en algunas más, algunas menos, que en sí manejan y controlan toda la comunicación, y el informe McBride en ese momento lo que advertía era el peligro para la democracia cuando los medios empiezan a tener cada vez mayor poder y mayor control sobre lo que se dice y sobre lo que se oculta. Este debate sobre los medios de comunicación hasta ese momento no existía y fue trayéndose cada vez más a la agenda actual de las discusiones políticas y sociales. Algunas conclusiones sobre el impacto y la sociedad del consumo masivo, sobre todo en radio y en televisión. Los medios se empiezan a visibilizar no solamente con su gran magnitud y su capacidad de llegada, sino también, algunos advierten, la idea de que moldean de alguna manera nuestras percepciones y nuestros valores, y que van generando una conciencia a través de lo que se difunde. Los medios pasan a ser un tema de Estado. La publicidad, el desarrollo publicitario como motor cultural, pero también a su vez con el impacto económico y simbólico que tiene, alcanza su punto más alto durante este periodo. La publicidad empieza a tener preponderancia en todos los ámbitos de la cultura, y aparecen en algún modo las grandes agencias que su objetivo es el mensaje no solamente que llegue, sino de transformarlo y de crearlo, racionalizarlo de una manera que tenga el mayor impacto posible. La identidad social, por tanto, se ve influenciada y se ve afectada, y uno de los fenómenos muchas veces de los que se habla, que es la globalización y la licuación de la identidad en estos periodos, aparece justamente por una idea, una identidad que cada vez es más global y menos parecida a las regiones de donde la gente habita. Y por último, lo que decíamos acerca de la regulación. Aparece por primera vez, además de la teorización, una idea latente de promover la
pluralidad frente a la concentración mediática, de tratar de diversificar esas voces por una cuestión de democracia y de libertad de expresión, que son principios fundamentales establecidos en las primeras convenciones sobre derechos, en este caso los derechos del hombre y del ciudadano consagrados durante la Revolución Francesa. Bien, hasta aquí con lo que hemos visto acerca de medios de comunicación masiva en el siglo XX. Por último, les dejo algunas recomendaciones finales para que tengan en cuenta. Muchas gracias.